Dios te bendiga en este día, quiero darte la bienvenida, que podamos juntos adorar el nombre del Señor, escuchar las alabanzas, meditar la palabra de Dios. En este día especial, hoy acá en Argentina se celebra el Día de las Madres, el Día de la Familia, así que por este medio queremos saludar a todas las madres y bendecir a todas las familias que están viendo este video, que puedan dar gracias al Señor por este día, aquellos que tienen a sus madres, que las pueden disfrutar, que puedan disfrutar de una manera muy especial. Así que deseamos un feliz Día de la Madre y de la Familia. También queremos darte la bienvenida para que puedas ver este video y juntos adorar el nombre del Señor en estos cultos virtuales, en los cuales todavía aquí en Argentina no podemos reunirnos como iglesia, pero en el Espíritu estamos reunidos teniendo comunión a través de estos medios digitales y queremos alabar y bendecir el nombre del Señor. Muy feliz día nuevamente para todas las madres, bendito día para todas las familias y que hoy podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que bienvenido en este día. Alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Será mi alabanza, la congregación. Alguien me enseña de poder, alguien que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Alguien me enseña de poder, alguien que mi victoria es, solo a él alabaré. Dios te bendiga en este día, quiero que meditemos la palabra del Señor. Como sabés, estamos estudiando de una manera sistemática la carta de Pablo a los Efesios. Como sabrás, ya terminamos el capítulo 1, que ha sido de mucha bendición para nosotros, y hoy con la ayuda del Señor vamos a meditar los primeros versículos del capítulo 2, en donde el apóstol Pablo nos habla de nuestra posición, de lo que el Señor ha hecho y cuál es nuestra posición ahora en Cristo, en la presencia del Señor por estar en Cristo. Como sabés, en el capítulo 1 lo hemos dividido en dos partes, en donde la primera parte es la bendición del apóstol Pablo, es una oración personal de bendición al Padre por lo que Él ha hecho
por nosotros en Cristo. La primera parte, como sabrás, habla de la elección eterna. Después a la mitad vemos la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos versículos, que eran el 13 y 14 del capítulo 1, vimos cómo habla de la preservación del Espíritu Santo de los creyentes en el Señor. En la segunda parte vimos, a partir del versículo 15, vimos la oración personal del apóstol Pablo a favor de los creyentes. ¿Para qué? Para que el Señor iluminara nuestros ojos espirituales, nos diera entendimiento, nos diera espíritu de sabiduría, de revelación, para ver todo lo que Él hizo a favor de los creyentes. ¿Cuál es nuestra herencia? Él habla, ¿te acordás que habíamos dicho las veces que utiliza la palabra herencia? Y termina el capítulo 1 hablando de la maravilla de la iglesia de Dios, de la iglesia universal de Dios. ¿Qué es? Es la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que así como una cabeza no puede expresarse si no tiene un cuerpo, a Dios le plació que la iglesia fuera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él es la cabeza. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se expresa porque a Dios le ha placido por medio de la iglesia. Y eso es extraordinario para nosotros, saber que la iglesia en este mundo, en toda la historia de las edades, la iglesia es la expresión de nuestro Señor Jesucristo y Él es la cabeza. Y eso es precioso para nosotros. Es como termina el capítulo 1. Ahora vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, para que veamos nuestra posición en Cristo, en el Señor. Pero hoy vamos a meditar con la ayuda del Señor los primeros 3 versículos, aunque vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Así que te pido que me acompañes, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y después nos vamos a concentrar en los primeros 3 versículos. Y Él os dio vida a vosotros, a nosotros los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, tendremos que aclarar quién es, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Ahora quiero que vayamos a los primeros 3 versículos. Vamos a leerlos de corrido y después vamos a meditar algunas cosas preciosas de esta palabra del Señor. Efesios 2:1. Y Él, Dios el Padre, recordemos que está hablando de la obra que ha hecho Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mirá cómo comienza el apóstol Pablo este capítulo 2, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes. Y no está hablando de una vida física,
Lo que el apóstol Pablo está diciendo, aunque ustedes estaban vivos, Dios, el Padre, por medio de la redención del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dio vida. ¿Qué vida nos dio? Vida espiritual. Porque ¿cuál era nuestra condición? Lo que está queriendo decir está implícito. Si Él nos dio vida es porque estábamos muertos. ¿Y qué clase de muerte si no era una muerte física? Era muerte espiritual. Pablo lo que está queriendo decir, ustedes, los creyentes, estaban muertos espiritualmente. Y por la obra gloriosa de Dios, Él les dio vida espiritual. ¿Y de qué manera se manifestaba que estábamos muertos? Porque vivíamos en delitos y pecados. Porque la manifestación de la muerte espiritual es lo que el ser humano es, pecador, se rebela contra su Dios, aborrece a su Dios, aborrece al Creador, no le busca como Dios se ha revelado que le tiene que buscar. Esa es la manifestación de la muerte espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo, en esa condición en la cual estábamos, muertos espiritualmente, Dios, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida espiritual. Ahora, ¿por qué nos tiene que dar vida espiritual? ¿Y por qué el ser humano está espiritualmente muerto? Entonces quiero que me acompañes al libro de los comienzos, al libro de Génesis, el capítulo 2. Nosotros los que creemos en la inerrancia de la palabra de Dios y en la verdad de la palabra de Dios, nosotros sabemos que lo que esta bendita palabra, este bendito libro, es la verdad de Dios. No es un libro de fábulas ni de mitos creados por hombre. Es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca del hombre. Y es la palabra de Dios. Entonces creemos literalmente que el relato de Génesis, todo lo que sucede en toda la Biblia, pero especialmente lo que vamos a leer ahora, el relato de la creación en Génesis y cómo el ser humano entra en este mundo, es la verdad de Dios. Nosotros los creyentes, los cristianos, no creemos en la evolución, no creemos en el Big Bang, sino creemos en lo que Dios ha revelado en su bendita palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 15 hasta el 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién tomó? A Adán y Eva, nuestros primeros padres. Nosotros los creyentes creemos lo que revela la verdad de Dios, que hubo padres originales de toda la raza humana. ¿Quiénes fueron esos padres? Nuestros padres Adán y Eva. La pareja primigenia, la pareja original que Dios formó del polvo de la tierra, sopló en ella, en el hombre y después en la mujer, aliento de vida. Y ese ser humano fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios los tomó y los puso en un lugar específico llamado Huerto de Edén. Y esa pareja original, nosotros creemos que Dios los formó del polvo de la tierra y sopló en ellos aliento de vida. El ser humano, la palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en el hombre. ¿De qué manera puso eternidad? En ese soplo de vida, en ese aliento de vida, Dios le transfirió en esa imagen y semejanza eternidad. Y hay dos caminos para el ser humano. El ser humano puede vivir eternamente disfrutando de la presencia de su Creador o puede vivir separado eternamente de la presencia de su Creador. A esa separación eterna de su Creador se le llama muerte eterna, condenación eterna. Solo hay dos caminos. Y lo que el ser humano haga en esta vida, con sus decisiones personales que toma con respecto a su Creador, es lo que marcará el destino eterno. O una comunión y unión eterna con su Creador, como era el deseo original de Dios, o una separación eterna y condenación eterna de su Creador. Pero el ser humano vivirá eternamente, porque Dios ha puesto eternidad en el hombre. Pero esa vida, cuando está separada de Dios, se le llama condenación. Condenación eterna en el lago de fuego, en el infierno. Pero vida y gloria eterna en la presencia de su Creador, aquellos que creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios, al ser humano, a ese hombre eterno, ¿qué fue lo que hizo? Lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué?
El verso 16 del capítulo 2 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. En esa creación maravillosa de Dios, Dios prepara un huerto, un lugar extraordinario, que a nadie se le puede ocurrir lo que habrá sido el huerto de Edén. Un lugar, ahora le diríamos paradisíaco, el paraíso, de ahí viene esa palabra, el paraíso. Bueno, algo que nadie podría imaginarse porque nosotros no lo hemos visto. Solo ellos lo pudieron disfrutar y conocer lo que verdaderamente era, porque ni siquiera sus hijos lo pudieron conocer, porque ellos fueron expulsados a causa de lo que sucedió acá. Y le dijo Dios, todo lo que tienen es para ustedes, salvo una cosa. Salvo una cosa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas... pero, significa pero, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había dado todo el huerto para que ellos lo disfrutaran, para que lo labraran, para que lo trabajaran, para que lo cuidaran, para que ese huerto se extendiera y para que por medio de la multiplicación de los seres humanos en ese conocimiento de Dios, en esa comunión con su Creador, toda la tierra fuera transformada en un Edén, en un paraíso. Pero Dios le dijo, un solo árbol no pueden tocar, que es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Porque ese árbol era el que iba a despertar la conciencia del ser humano. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron nuestros padres por medio de la tentación de Satanás, de la serpiente antigua, que él los tentó mintiendo y tergiversando lo que Dios había dicho? Nuestros primeros padres comieron y desobedecieron ese único mandamiento que Dios le había dado. Y a causa de esa desobediencia, en Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado, de la desobediencia, es muerte. Y eso fue lo que sucedió acá en el huerto de Edén. Porque nuestros primeros padres comieron de ese fruto, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Todo tienen menos uno. ¿Qué fue lo que hizo el ser humano? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres? Comieron de ese fruto. Y dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y vieron su real condición delante del Creador y se escondieron del Creador. ¿Qué es lo que trae el pecado, la desobediencia, la rebelión contra el Creador? ¿Sabe lo que trae? Separación. Porque el significado de la palabra muerte, el significado bíblico de la palabra muerte, en un diccionario vos vas a encontrar que el significado de la palabra muerte es cesación de vida, pero el significado real y espiritual de la palabra muerte es separación, separación. Cuando el ser humano, Adán y Eva, desobedecieron al Creador, ellos fueron separados, hubo muerte espiritual, aunque su espíritu seguía vivo, sin embargo fueron separados de la presencia de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. ¿Y sabés qué sucedió? Cuando ellos pecaron, Dios los sacó del huerto. Ya no hubo más comunión directa con el Creador. Ellos fueron echados del huerto y ellos tuvieron a Caín y Abel, sus primeros hijos. ¿Y sabés qué fue lo que sucedió? Ya ellos lo tuvieron a su semejanza. ¿Qué fue lo que engendraron? Seres humanos pecadores. Por eso vamos a ver el primer asesinato en la historia de la humanidad es cuando Caín se rebela contra su hermano Abel y lo mata. Ahí nomás al comienzo, está en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Vemos cómo ahí comienza el pecado y se comienza a manifestar lo que el ser humano es a causa de la caída. La paga del pecado es muerte y la muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. Nuestros primeros padres fueron separados de la comunión con Dios. A eso se le llama muerte espiritual. Y la muerte espiritual lo que trae aparejado es muerte física. Por eso vemos que de nuestros primeros padres, aunque pasaron muchos años, pero el comienzo de degradación física comenzó a suceder. Hasta que Adán y Eva también murieron. Y todos los que descendemos de Adán y Eva, que es todo el género humano, ¿sabés qué sucedió? Morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Primero muerte espiritual y como consecuencia muerte física. Todo ser humano que nace en este mundo nace en muerte espiritual
y desde el momento en que nace, comienza a caminar al desenlace de la muerte física, porque la paga del pecado es muerte. Mirá, acompáñame a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. Y después vamos a leer el 18 y 19. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿ese hombre quién es? Adán, nuestro padre primigenio. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esta palabra pasar es atravesar, recorrer, se extendió. Es como un germen que se transmite a todos, a todos. Todos fuimos infectados con el pecado y la muerte. Adán y Eva pecaron y todos los que venimos de ese linaje de Adán y Eva, que es toda la raza humana, estamos infectados con ese germen de pecado y de muerte. Por eso todos los seres humanos morimos. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es lo que hace manifestar esa muerte espiritual? Hace manifestar los pecados que vemos en toda la humanidad. En este mundo está contaminado, infectado de pecado. Lo único que el ser humano puede hacer es pecar y rebelarse contra su Creador, contra su Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido pecadores. El rey David, ese extraordinario rey, en el Salmo 51, en el versículo 5, dice, mirá, te lo voy a leer, Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado, ya en el vientre de su madre ya estaba siendo formado como un pecador. ¿Por qué? Porque provenía de Adán, era linaje y todos somos descendientes de Adán. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros vemos nacer a una criatura, a un bebé, a una bebé tan hermoso, tan precioso, pero lo que estamos viendo ahí es un pecador que cuando comience a crecer y a desarrollarse va a manifestar lo que es un pecador. Por eso el mundo está como está. A causa del pecado y de la muerte y de la desobediencia. Estoy en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, se extendió, atravesó, recorre a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 18 del mismo capítulo, mirá lo que dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Pero vos me dirás, pero eso no es justo. ¿Por qué yo tengo que nacer pecador? Por uno que pecó al principio. ¿Sabes por qué? Porque todos estábamos en Adán. Adán era nuestro representante delante de Dios y era el mejor representante que podíamos haber tenido. Sin embargo, cuando Adán pecó, todos los descendientes de él hemos sido infectados por la misma enfermedad que trae muerte. ¿Sabes cuál es? Y se llama pecado, rebelión, desobediencia contra nuestro Creador. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esta es la sentencia de la Biblia, esta es la sentencia de Dios, el Creador. Todos los hombres somos pecadores, todos los hombres estamos muertos en pecado. Todo ser humano que nace en este mundo está separado de su Creador, no puede tener comunión con Dios de acuerdo al estándar que Dios ha establecido. De la misma manera, por la justicia de uno, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, podríamos poner entre paréntesis, y estoy en el versículo 19 de Romanos capítulo 5, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes? Todo el género humano. Hemos sido constituidos, hemos sido declarados pecadores. Todo aquel que nace de Adán es pecador y está separado espiritualmente de la comunión con Dios y el único fin que tiene es morir, excepto la obra maravillosa de Dios que nos da vida espiritual. Porque la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, ¿sabés lo que dice? Que Dios ha establecido
para los hombres que mueran una sola vez. Hay una sola vida para ser vivida y una sola muerte para ser sufrida. Y después de esa muerte, Dios ha establecido que todos los hombres tienen que comparecer delante de su Creador. La Biblia no enseña tal cosa como la reencarnación, ni el karma, ni las distintas vidas, no, nada. La Biblia lo único que enseña es que cada ser humano tiene una sola vida para ser vivida. Y después de esa vida, la muerte, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de la muerte ya no hay más solución al problema del pecado. Pero mientras estamos vivos, está el remedio y la solución que Dios ha traído para ese pecado, para esa desobediencia, para ese mal, para esa catástrofe que fue el pecado de la humanidad. ¿Y sabés cómo se llama esa solución a la muerte que trajo el pecado y la desobediencia de nuestro Padre? Se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todo el género humano, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Y de qué maneras? Por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Porque recordá lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Isaías 59:2. Y Dios le está hablando a su pueblo. Le dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, separación, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vosotros su rostro para no ir. El pecado, la rebelión, la desobediencia trae separación. Y esa es la condición de cada ser humano. Y esa era nuestra condición. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Volvamos a Efesios, el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida. Si nos dio vida es porque estábamos muertos. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos espirituales. ¿Cómo se manifestaba esa muerte? Muertos en delitos y pecados. Y esta palabra yo las anoté. La palabra delito es transgresión, ofensa, falta. Y pecado es cerrar el blanco. ¿Qué es lo que está queriendo decir? El apóstol Pablo dice que nosotros los creyentes, antes de creer en Jesús, ¿cuál era nuestra condición? Muertos. Estábamos muertos para Dios. No podíamos tener comunión con Dios. Nuestro espíritu estaba muerto para tener comunión con Dios. Y como nacimos en pecado, se manifestó nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se manifestaba? Por medio de delitos, transgresiones, ofensas, faltas. Y pecado, que la palabra pecado significa errar el blanco, no alcanzar el objetivo por el cual el ser humano había sido creado. ¿Para qué había sido creado el ser humano? Para glorificar a Dios, para crecer en conocimiento de su Creador, para obedecer cada día a su Creador. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, se rebelaron contra su Creador por medio del tentador, por culpa de la serpiente que tentó. Y ahora nosotros, los creyentes, fuimos restaurados a esa comunión con Dios por medio de la muerte de Jesús. Mirá lo que dice, cómo se manifestaba esa naturaleza pecaminosa por medio de delitos, transgresiones, ofensas y faltas en contra de lo que Dios había revelado. Y también por medio del pecado, que significa errar el blanco, no alcanzar el objetivo por el cual Dios nos había creado. Porque todo ser humano fue creado para glorificar al Creador y conocerle. Bueno, y el ser humano está muy lejos de lo que Dios ha establecido. No puede dar en ese blanco, por eso es pecador. El versículo 2, mirá lo que dice. Se manifestaba por medio de delitos y pecados. Él nos dio vida, vamos al versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente y se manifestaba por medio de los delitos y pecados que cada ser humano comete. En los cuales, dice el versículo 2, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, me fui al 3, en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, antes de entrar a este versículo 2, porque yo había notado una lista de pecados, de transgresiones, de delitos,
que la palabra de Dios, que la Biblia revela, que son manifestaciones de la condición del ser humano, muerto en delitos y pecados, muerto y separado de su Creador, por lo cual manifiesta la pecaminosidad que hay en su corazón. Y mirá, la lista es extensísima, y yo puse algunos que busqué en la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta el pecado, la transgresión, la rebelión contra el Creador? Primero, rebelión abierta contra el Creador. Y esto es algo que lo vemos en esta sociedad actual del siglo XXI. En esa cosmovisión que tiene el mundo, en donde ha sacado a Dios de en medio y dice no queremos saber nada con el Creador. Tanto que Él no existe, que es un invento de la mente humana, que no hay tal cosa como Dios, que todo fue obra de la casualidad y del azar, quitando de en medio al Creador. Rebelión contra el Creador, y anda anotando, porque esto lo dice la palabra de Dios. Idolatría, impiedad, injusticia, pasiones vergonzosas, lascivias, fornicaciones, perversidades, avaricia, maldades, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, adulterio, murmuración, injuria, soberbia, altivez, inmisericordia, hechicería, borrachera y cosas semejantes a estas son la manifestación del estado del ser humano, del estado de esta humanidad. Y aún la sentencia, porque si el Señor nos permite, vamos a ver en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo da una sentencia para todo ser humano, aún para los que manifiestan estos pecados abiertamente, y para los que los ocultan, aunque en su corazón los tienen guardados, que la palabra de Dios los denomina los moralistas, los que dicen que no manifiestan estas obras pecaminosas, sino que manifiestan obras de moralidad. La palabra de Dios a todos los sentencia que son inexcusables, que están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia que da la palabra de Dios. Mirá, Romanos, el capítulo 1. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que detiene al ser humano? La verdad, que hay un solo Dios verdadero, que hay un Dios creador de todas las cosas, que hay un Dios que ha dado el sentir moral que el ser humano tiene. Porque lo que de Dios se conoce, estoy en el versículo 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todo ser humano, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Todo ser humano, cuando de pequeño comienza a crecer, sabe, porque lo dice la palabra de Dios en su interior, que hay un Dios creador por todo lo visible. Después el ser humano en su necedad oculta esa información que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, de que hay un Dios creador, y la comienza a negar y comienza a ocultar esa verdad por medio del pecado. Pues habiendo conocido a Dios, dice el verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del ser humano, la mente del ser humano quedó en tinieblas. ¿Por qué? Por negar la existencia del Dios creador. Y eso se fue apagando y ocultando con el tiempo, se fue oscureciendo y el ser humano lo fue negando. Lo fue negando, y es lo que sucede en esta época posmoderna, en donde el ser humano ha quitado de la escena a Dios y dice no hay Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay un solo Dios verdadero que se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda volver a tener comunión con su Creador, para que esa separación que trajo el pecado y la desobediencia sea subsanada, sea otra vez reconciliada
por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro padre Adán desobedeció a su Creador al principio, fue destituido de la gloria de Dios, fue separado de la comunión con Dios, así por la obediencia perfecta, santa de uno, nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que cree en la obra, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es vuelto y reconciliado con Dios por medio de la obra de Jesús, y será declarado, constituido por Dios, justo, inocente, santo, perfecto, por la obra de Jesús. Y eso es la revelación que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que ver la condición de muerte del ser humano, de separación de Dios, para poder ver el gran regalo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que vuelvas conmigo a Efesios 2. En esos delitos y pecados que son las obras que estuvimos viendo, las manifestaciones de la pecaminosidad que estuvimos viendo, anduvimos los creyentes en otro tiempo, y el llamado de Dios es a dejar de practicar esas cosas, esas obras, y vivir para Dios, que es lo que vamos a ver en los versículos finales, en los versículos a partir del 8, ¿para qué Dios nos creó? Para andar en buenas obras. Y Él lo que nos dice es, en otro tiempo, en el versículo 2 del capítulo 2, en otro tiempo anduvimos en esas obras pecaminosas. ¿De qué manera? Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, qué interesante, porque la imagen que el apóstol Pablo está tomando es, y en lo que yo veía, es como, ¿viste cuando hay peces muertos en un río? Que los peces muertos están flotando y la corriente los lleva para donde quiere. ¿Cómo te das cuenta vos que está muerto? Porque siguen a la corriente. La característica de un pez que está vivo es que muchas veces nada contra la corriente y se esfuerza por nadar contra la corriente. Sin embargo, cuando un pez está muerto, un pescado está muerto, ¿qué es lo que sucede? Flota y la corriente lo lleva para donde quiere. Esa es la imagen que el apóstol Pablo está tomando. El ser humano, aunque estaba vivo físicamente y está vivo físicamente, la muerte espiritual que lleva dentro de sí hace que siga la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es la cosmovisión de este mundo, que se manifiesta por todos estos pecados, estas transgresiones, estas maldades y perversidades que yo te nombré en una lista que parece interminable, porque yo puse algunas de las manifestaciones de la pecaminosidad del ser humano. Aún esos que se creen moralistas y que dicen yo no hago nada de eso, pero si no creen en el único Dios verdadero y en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Hay uno solo que nos puede reconciliar con Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que por muy moral que seas, y vos digas, bueno, yo no estoy dentro de esa lista porque no practico ninguna de esas cosas, pero si no crees en el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, también estás destituido de la gloria de Dios y sos inexcusable. No hay excusa, y el día que tengas que pararte delante de tu Creador, ¿sabés lo que va a hacer? Va a decirte, ¿qué hiciste con la revelación de mi Hijo? ¿Creíste en el sacrificio de mi Hijo? Y si la respuesta es no, ¿sabe qué sucederá? Esa separación que tuviste en esta vida se va a manifestar en toda la eternidad por medio de la muerte eterna, separación eterna de tu Creador. Pero hoy la palabra de Dios nos dijo que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en otro tiempo vivíamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios va a introducir a este personaje que se llama Satanás. El diablo, la serpiente antigua, todas esas calificaciones tiene en la palabra de Dios. El adversario, el enemigo de Dios, el enemigo de los creyentes, del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir y creer en el Señor Jesús? Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida para vivir una vida agradable a Él.
Dice que seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos la cosmovisión de este tiempo, de este mundo, que es contraria a la voluntad de Dios, es ajena a la vida de Dios. Mirá lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo, me anoté 4, mirá. Segunda a los Corintios 4, 4. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, que es un ser que existe, que es un ser de verdad, aunque es un ser espiritual, es tan cierto como el aire que respiramos, y es el que engañó a nuestros primeros padres ahí en el huerto de Edén, es en el cual se originó la maldad y que se rebeló contra su creador en los cielos, y es el que engañó a nuestros primeros padres, y es el que gobierna este mundo por medio de una cosmovisión mentirosa contraria a la voluntad de Dios, y es el que opera en cada uno de los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia, la sentencia que da es: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué el ser humano no cree en el sacrificio de Jesús? ¿Por qué no cree en el único Dios verdadero? Porque Satanás, el Dios de este siglo, le cegó el entendimiento. Están ciegos, no pueden ver la verdad de Dios. ¿Cómo se manifestó de una manera vergonzosa esa rebelión y ese entenebrecimiento contra su Creador? Acompáñame a 1 Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2. Versículos 7 y 8. El apóstol Pablo estaba hablando de la sabiduría que Dios había revelado, no la sabiduría de este mundo, la filosofía, la sabiduría humana, sino lo que Dios tenía preparado en la eternidad. De qué manera Dios iba a manifestar su gloria trayendo la restauración de eso que el ser humano había despreciado al principio en el huerto de Edén y que había pasado por toda la humanidad, el pecado y la muerte. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, algo que estaba oculto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para los creyentes. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuál es la manifestación más grande de la rebelión de la raza humana en contra de su Creador? Haber matado al mismo Creador. Es algo que no podemos entender, pero es lo que revela la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en un discurso ahí en el libro de Hechos, dice: ustedes mataron al autor de la vida, al único Dios verdadero manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él le aborrecieron, le mataron. ¿Sabe lo que dice el apóstol Juan? A lo suyo vino, a su creación vino, y su pueblo no lo recibió. Mirá, eso está en el Evangelio según San Juan. Acompáñame al Evangelio según San Juan. San Juan 1, versículo 10, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Desde el 9, desde el versículo 9, Evangelio según San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando Juan? De nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el unigénito del Padre, la segunda y bendita persona de la Trinidad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, iba a tomar forma humana. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, vino y anduvo caminando en este mundo hace 2000 años en la tierra de Palestina, predicando el Evangelio, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, sanando, haciendo milagros, alimentando, teniendo misericordia de todo. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mirá cuál es la bendición y la promesa de Dios: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne
nuestro Señor Jesucristo se vistió de humanidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos libró de la potestad de las tinieblas. Es el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es el que nos sacó de esa corriente de este mundo que nos llevaba. Estábamos muertos en delitos y pecados y la cosmovisión de este mundo nos había arrastrado y teníamos la manera de pensar de este mundo que es contraria a Dios, contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios ha revelado cuál es su voluntad en su bendita palabra. Vamos al versículo 2 de Efesios y después nos queda el versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta es una palabra que el apóstol Pablo utiliza para los incrédulos, para los que no creen en el único Dios verdadero y en Jesucristo su Hijo. Hijos de desobediencia. Y no solo hijos de desobediencia, sino también hijos de ira. Hijos de ira va a decir. Vamos al versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y esta palabra vivir es andar. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos era igual que los hijos de desobediencia. Igual que la manera de pensar de este mundo, que la cosmovisión de este mundo, ajenos de la vida de Dios, en rebelión contra Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era nuestra condición? Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Cómo nos conducíamos? Haciendo la voluntad de la carne. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra carne, acá se refiere no a nuestro cuerpo, sino a nuestra naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán, la naturaleza de pecado, lo que se conoce como el pecado original, que se manifiesta por medio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones, de nuestro apartarnos de Dios y de no buscar a Dios. Vivíamos en esa condición. Hacíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que era contraria a la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? Contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra condición era que Satanás había oscurecido el entendimiento para que no pudiéramos ver la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su colaborador Tito. La carta de Pablo a Tito, el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 3, Pablo se incluye, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y en el versículo 4, que es lo que va a seguir también en Efesios después, pero aparecen los pero de Dios. En el versículo 4 de Efesios 2, mirá cómo dice el versículo 4, empieza diciendo, pero Dios, son los peros de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Lo que vimos anteriormente. Acá a Tito le dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. ¿Cuál era nuestra condición según Efesios 2? Vivíamos en la corriente de este mundo, estábamos muertos en delitos y pecados, transgredíamos la ley de Dios, y hubo un día en el que se manifestó la bondad de Dios, y es lo que vamos a ver en el versículo 4. Ahora mirá lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los judíos de su tiempo. San Juan 8, y con esto vamos a estar terminando. San Juan 8, desde el versículo 33, es un pasaje largo, pero quiero que, por la gracia del Señor, podamos leerlo. San Juan 8, 33
hasta el 47. Y es nuestro Señor Jesús hablándole a los judíos de su tiempo, que todos eran, con los cuales generalmente él confrontaba y les hablaba, eran eruditos, conocedores de la ley, moralistas, se creían superiores a los demás. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 33. Le respondieron ellos a nuestro Señor Jesús: linaje de Abraham somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estoy en el verso 33. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió en el 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que vive en pecado, esclavo es del pecado. Ahora la pregunta sería, ¿y quiénes son los que hacen pecado? Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán nos trajo el pecado a todo. El pecado pasó por todos los hombres y con el pecado la muerte. Todos los hombres son pecadores. Ellos creían que no, creían que eran un grupo selecto que no era pecador, y el Señor Jesús le dice: todos son pecadores. Y el que hace pecado, el que comete pecado, esclavo es del pecado. El verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, no tiene vida eterna. El Hijo sí queda para siempre, el Hijo sí puede vivir para siempre. Así que si el Hijo os libertare, hablando de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. El ser humano necesita ser libertado, el ser humano necesita ser resucitado, el ser humano necesita ser sacado de la corriente de este mundo, el ser humano necesita vida espiritual, el ser humano necesita ser reconciliado con su Creador, porque está separado por medio del pecado, y esa separación espiritual después se va a transformar en una separación física y en una separación eterna de su Creador. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para restaurar esa posición, para restaurar esa relación. El verso 37, el Señor Jesús le dice a ellos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ellos le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, tildándolo de ser hijo de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, Satanás, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es la condición del ser humano. Sigue la mentira original de Satanás. ¿Qué fue lo que dijo Satanás de Dios? Dios es mentiroso. Dios lo único que quiere es el mal para ustedes, no quiere el bien. Satanás es homicida, por eso sembró el odio hacia su hermano Abel, cuando sembró el odio en Caín contra su hermano Abel y lo terminó matando. Y esa ha sido la historia de la humanidad. Mentira, engaño, asesinato, odio, rebelión contra su Creador, quitar del medio al Creador, la lista interminable que hemos leído. Esa es la condición del ser humano. Pero la palabra de Dios dijo que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a restaurar esa
posición original. Porque Dios es un Dios que restaura las cosas a su modelo original. ¿Y de qué manera lo hace? Por medio del arrepentimiento para con Él y la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el llamado de Dios de este tiempo? Es que todo ser humano reconozca que está lejos y apartado de la comunión con su Creador, que es un rebelde, que es un pecador, que la ley de Dios es tan santa y extraordinaria y lo que Dios ha revelado es tan extraordinario que el hombre no lo puede alcanzar, no puede llegar a esa estatura que Dios ha establecido y que fue manifestada por nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre vea su verdadera condición, pecador alejado de su Creador, y que por medio de la reconciliación que se ha llevado a cabo por medio de la muerte de Jesús, Él ha pagado el precio de nuestra reconciliación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucedió con nosotros. ¿Cuál es tu condición si no has creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo declara la Biblia tu condición? Muerto en delitos y pecados. Muerto eternamente para con Dios. Destituido de la gloria de Dios. Seguís la corriente de este mundo, la manera de pensar, la cosmovisión de este mundo. Toda la lista de pecados, quizás en alguno de ellos está. Y eso te separa de tu Creador. Sos hijo de ira, hijo de desobediencia. Pero ¿sabés cuál es la buena noticia? Que Dios nos ha dado vida eterna por medio del sacrificio de Jesús. Y todos aquellos que creen en el sacrificio de Jesús, sustituyendo la paga de nuestra muerte, aquellos que creen en el sacrificio de Jesús como cumpliendo y satisfaciendo la justicia y la santidad de Dios, aquellos que creen en la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se reconocen delante de Dios y dicen verdaderamente soy un pecador, necesito ser salvado, aquellos que lo hacen de corazón, la Biblia dice que hay vida eterna, hay reconciliación, hay restauración. Y Dios te traslada de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y te reconcilia con Él mismo por medio del sacrificio de Jesús. Que este día puedas ver la grandeza de nuestro Salvador, la maravilla del sacrificio del Señor y que puedas entregarle toda tu vida al Dios Creador por medio de Jesucristo. Que puedas creer en el sacrificio del Señor. Y para nosotros lo que creemos, que podamos ver la grandeza de nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál era nuestra condición antes de creer en el Señor y cuál es nuestra condición ahora. Que podamos recordar la maravillosa herencia que tenemos los hijos de Dios y cuál era nuestra condición antes y cuál es nuestra posición ahora. Que lo veremos a partir del versículo 4, si el Señor lo permite en el próximo video. Vamos a orar, vamos a orar. En esta mañana te invito, si nunca le rendiste tu vida a Dios por medio de Jesús, que hoy lo hagas. Que puedas pensar en tu condición delante de Él y que un día vas a tener que rendir cuenta delante de tu Creador. No hay otra manera de tener comunión con Dios eternamente, sino por medio de la entrega de corazón a Él. No hay tal cosa como la reencarnación, quiero decirte. No hay tal cosa. No hay oportunidades después de la muerte en esta vida. Pero hoy hay oportunidad. La palabra de Dios dice, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No digas son todas fábulas. Es la palabra de Dios. Este libro bendito, este libro es extraordinario, que ha sido escrito por más de 40 autores distintos, de distintos trasfondos culturales. Y es maravilloso porque la palabra de Dios se ha cumplido. Hay profecías concernientes a Jesús que se cumplieron y otras que se cumplirán. No digas que son fábulas. Esta es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Es la revelación del Creador al hombre. Y la tenés y Dios te está hablando. Rendile tu vida hoy a tu Creador. Y nosotros los creyentes démosle gracias a Dios por lo que Él hizo. Cuál era nuestra condición antes y cuál es nuestra condición y nuestra posición ahora. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día. Bendigo tu nombre. Padre, te pido que por medio de esta palabra traigas salvación. Salvación a aquellos que quizás escuchen
No sabemos a dónde puede llegar este mensaje, pero por favor, Padre, en el nombre de Jesús, trae salvación y vida eterna a aquellos que escuchen esta palabra que confronta la condición del ser humano, pero que nos habla del gran regalo del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Bendecí a mis hermanos, a todos los que hemos creído en ti, para que podamos ver la grandeza de nuestra transformación, cómo nos rescataste, cómo nos salvaste, nos diste vida y la herencia que está preparada para nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor, por los siglos de los siglos, por todas las edades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día.